Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, familia, Dios te bendiga, hermano, amigo, amiga, que la paz del Señor esté en este preciso instante sobre tu vida, sobre aquello que rodean, lo que están junto a usted. Y gracias una vez más damos al Señor por permitir que pueda compartir con los que están del otro lado, la amada audiencia, amigos, hermanos en la fe de Cristo, un nuevo programa de ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Esa famosa pregunta que Pilato le hace al pueblo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y la mayoría saben que la respuesta fue crucificadle. Bienvenido al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda desde Buenos Aires, desde la ciudad de Merlo, tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres. Y es tiempo de buscar al Señor. Así dice el libro del profeta Osea, es tiempo de buscar a Dios. Quizás usted ya no lo busca más, pero hoy quiero hablar de un rey que viene de una descendencia que sus ancestros, su abuelo, su padre, hicieron lo malo ante el Señor, pero Dios revirtió esa situación y él hizo lo recto delante de Dios. Sabemos que en algo siempre vamos a fallar, porque el único perfecto y recto aquí es el Señor Jesucristo. Pero este rey del cual quiero hablar se llama Asa. Y para ello lo vamos a encontrar en el libro de Crónicas, también están reyes, pero vamos a enfocarnos en esta hora en el libro de Crónicas, en el segundo libro, capítulo 14. Pero antes vamos a hablar con el Padre. Padre Celestial, en esta preciosa hora, me inclino ante tu presencia para decirte que hoy quiero hablar de tu palabra, quiero hablar de tus maravillas, quiero hablar de tus proezas, quiero hablar de tu hermosura y de tus misericordias y sobre todo de tu gran amor por cada uno de nosotros, sea o no creyente. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo puede nacer 1000, 2000, 10.000 veces en Belén, pero si no nace dentro de nosotros, usted o la persona que está del otro lado estará perdido para siempre. Es necesario encontrar al Señor, es necesario nacer de nuevo. No es mi deber obligarte a creer en el Señor Jesucristo, pero sí es mi deber anunciarte que Jesús viene muy pronto. Mientras aquí en la tierra están preparando el nuevo orden mundial, el anticristo y todo lo que usted quizá escuchó, yo dejo prepararme por la hermosa persona del Espíritu Santo que tome mi vida y que transforme para algo nuevo que pueda brindar a los que están del otro lado escuchando. Dios bendiga a toda la radio que transmite en directo y en diferido este programa, entre ellas Radios Unidas Argentina para todo el país y también para el exterior. También tenemos radios que transmiten el programa en Ecuador, por ejemplo en Guayaquil. También tenemos programa que sale en Chile y vaya a saber dónde más. Y Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Gracias a todas las radios cristianas que van pasando el programa y la palabra de Dios se va transmitiendo. Todas las radios que están aquí en Argentina, bendito sea Dios. Por ejemplo, Radio Maranata en la ciudad de Rosario, Radio Alabado sea Dios Sin Frontera de la ciudad de Chivilcoy en Buenos Aires. También tengo la radio La Nueva Fe de San Antonio, esto es Misiones, Argentina. Alabado sea el Señor, Fuente de Vida, que es Río Negro, Argentina. San Salvador de Jujuy, esto es al norte de nuestra Argentina, es la radio FM 94.7 Santa Catalina. También tenemos en General Dehesa, esto es Córdoba, Jeremías 33, también Filadelfia, Villa Ángela, Chaco. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. En Chile tenemos Radio Milagros, también se sumó ahora Estación Cristiana
Seno FM de la ciudad de San Martín, esto es Santa Fe. Y si me olvido de alguna, pido disculpas, perdónenme, pero también tenemos más radio que en este momento no recuerdo. FM 107.3, Ricardones, también provincia de Santa Fe, Argentina. 25 de mayo, me estaba olvidando, alabado sea Dios en Misiones, y ya creo que mencioné, bendito sea Dios, Fuente de Vida, Río Negro. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, hermano, amigo mío. Vamos a las Escrituras. Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios en esta preciosa hora. Segunda de Crónica, capítulo 14, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días dice que el país, en este caso Judá, tuvo sosiego por 10 años. Asa era hijo de Abías, Abías a la vez era hijo de Reboán y Reboán era a la vez hijo de Salomón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esta gente, antes de Asa, hicieron lo malo ante el Señor. Pero me gustaría agregarle algo más de las Escrituras para luego ir al mensaje. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto. Bendito sea Dios ante los ojos del Señor. ¿Por qué hizo lo bueno? Porque quitó los altares y culto extraño y los lugares altos, quebró imágenes, destruyó los símbolos de acera que había invadido el país de Judá. Imagínese usted que un rey que va con su comitiva y de repente es parado por un hombre con un aspecto como que viene de algún lado para dar un mensaje. Este hombre hace parar esa caravana y pide hablar con el de más jerarquía, en este caso el rey. Me estoy refiriendo al rey Asa. Y se acerca este hombre, bendito sea Dios, al monarca, en este caso al rey Asa, y este hombre nunca había tenido un encuentro con el rey, en este caso el rey de Judá, me refiero a Asa. Entre ambos no se conocen, pero este hombre de un aspecto que viene de las montañas, de los montes, que no tiene ninguna comunión con el pueblo, viene y le informa y le dice, oídme bien, rey Asa, y todo Judá. ¿Por qué le dice Judá? Porque él era el rey de Judá. También le agrega la otra tribu, que es Benjamín. Dice, Dios estará con ustedes si ustedes, bendito, están con él. En otras palabras sería, Dios estará con vosotros cuando vosotros estéis con él. Si le buscáis a Dios, él se dejará encontrar, o sea, hallar. Pero si le abandonáis, él os va a abandonar. El rey escucha, bendito sea Dios, escucha con mucha atención este mensaje por el enviado de parte de Dios, y este enviado saluda al rey y se retira con humildad. Siempre el hombre de Dios tiene que ser humilde. Acá no tiene que ser ni soberbio ni orgulloso, porque usted es un enviado de Dios. Usted le está sirviendo nada más ni nada menos que al que creó el mundo y todo lo que hay en él. Hoy traigo este mensaje que es de la palabra de Dios. El enemigo exterior había sido derrotado. ¿Quién era el enemigo exterior? Eran los etíopes. Pero el rey Asa tenía en su propia nación un enemigo o varios enemigos más poderosos. A veces nosotros derrotamos los enemigos exteriores, pero dentro de la iglesia tenemos enemigos. Miren cómo son las cosas. Tenemos enemigos de hermanos contra hermanos, hermana contra hermano, pero también hay enemigos de idolatría dentro del pueblo de Dios. Usted me va a decir, sí, yo soy creyente, amo a Dios. Vamos a ver qué pasa después de que usted escucha este mensaje, porque primero me habló el Señor a mí para luego compartir con ustedes. Usted quizás se pregunta,
¿Cuáles eran esos enemigos? Como me lo pregunté yo. Los enemigos eran ídolos. ¿En dónde habían esos ídolos? En Judá y en Benjamín. Si usted lee la historia de los reyes, se va a encontrar con mucha sorpresa dentro del pueblo de Dios. Hoy va a encontrar mucha sorpresa dentro del pueblo de Dios. No es aquella iglesia primitiva que se escondía en las catacumbas, que hablaban para el Señor, oraban para el Señor, estaban en silencio, pero ellos arriesgaban su propia vida y eran los verdaderos cristianos. Hoy lamentablemente eso se va perdiendo de a poco y hoy nos encontramos con una apostasía, con una falta de fe, una falta de incredulidad, que llueve un poquito y ya el creyente no va a la iglesia, pero sí va al trabajo. Con esto no quiero decir que falte al trabajo de ninguna manera, pero primero Dios y luego lo demás. Si usted pone primero a Dios, todo se va a añadir a sus necesidades. Y aquí el enviado por parte del Señor, volviendo al mensaje, era el profeta Azarías. Y se dirige a este monarca, como dije antes, y al ejército que venía con él, cuando ellos volvían de la batalla ganada por Judá, que Dios mismo destruyó a los etíopes. Benditos, pero para que Dios destruya a los etíopes, ¿qué hizo Asa antes de vencer a este enemigo? Destruyó lo que estaba dentro del pueblo, la idolatría. Si usted destruye la idolatría que está en su corazón, sus enemigos exteriores van a ser vencidos. Y no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Dios mismo se va a encargar de destruir tus enemigos. Alabado sea Dios. El hombre, en este caso Azarías, el hombre de Dios, no fue enviado al rey Asa para felicitarlo por esa derrota que ellos habían conquistado a través de un ejército, imagínense, de 1 millón de hombres contra 250, 300.000 que eran los de Judá. O sea que eran 2 veces más, que serían triple en este caso, 1 millón a casi 300, hay una buena diferencia, pero Dios se encargó de destruir a los enemigos de Judá. Y este profeta Azarías no se dirige para decirle: te felicito, rey, por esa guerra. No, de ninguna manera. Él va con un mandato que es para pensar y analizar. Bendito sea Dios en esta hora. Entre otras cosas, le dice el profeta al rey que si abandonan los ídolos, Dios se va a encargar de ayudarlo, que no haya paz en el país y va a haber paz. Por eso la Escritura dice que por 10 años hubo paz. Dice: no se olviden de los mandamientos. Benditos sean de lo que Dios en el antepasado le dio al pueblo de Israel. No se olviden de mis estatutos y mis mandamientos. Más bien, cúmplanlo, obedezcan, arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse al Señor. Porque quizá el pueblo de Judá había faltado a su deber, porque antes que asuma Asa, los antecesores de Asa, su padre y su abuelo, habían inundado en un diluvio, diría yo, de ateísmo, de idolatría. Se permitía todo, pero se dejó de lado al Dios de Israel. Usted no deje de lado al Señor, más bien búsquelo en ruego, en oración, y ponga primero a Dios en su vida, y yo le puedo asegurar que Dios se encargará de usted. ¿Qué pasa cuando nos vemos inundados por ateísmo, por infidelidad, por incredulidad, por falta de fe? Y vamos a perder todas las guerras, porque el enemigo nos va a tener ahí prisionado, nos va a tener esclavizado. Por eso es importante buscar en cada instante al Señor. Cuando el pueblo de Dios en estos días falta a su deber de no buscar el rostro del Señor, no buscar una intimidad con el Espíritu Santo, no leer las Escrituras, no orar, no ayunar, y algo importante, no congregarse, todo eso te va a llevar a ti, varón, mujer,
a alejarte del Señor y de a poco el enemigo va a ir ganando terreno. Pero el mensaje de hoy es justamente para que usted no permita tales cosas. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. La palabra de Dios que estoy compartiendo hoy es sobre la vida de un rey que viene de una familia de idolatría. Hasta su propia madre era idólatra. Pero fíjese cómo Dios revierte la situación. Qué bueno que el rey Asa nos muestra la necesidad de una diligencia como de dependencia del Señor. Después de la muerte del hijo de David, en este caso Salomón, las tribus del norte se rebelaron, y es así que salen las dos tribus del norte y tribus del sur. Y en el libro de Crónicas, que estoy compartiendo en el segundo libro, hace un recuento, bendito sea el Señor, de los periodos alternos de la apostasía y reforma del pueblo de Judá. Al final de todo esto, Judá no se vuelve de su pecado de la idolatría, no se vuelve, y al final, ¿cómo termina? Termina 70 años esclavizado, cautivo, ¿en dónde? En Babilonia. Porque a la larga el pecado te va a alcanzar. No juguemos con el pecado. El diablo no juega a ser diablo, él sigue siendo diablo. Por más que conozca las escrituras, pero él no la obedece. Hay muchos creyentes que dicen y se halagan, yo conozco la Biblia, pero no la obedecen. Esa es la gran diferencia. Pero que Dios nos ayude en esta hora. La Biblia es el libro de Dios. Dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No lo digo yo, lo dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y creo que es el versículo 33-34. Después búsquelo. A veces creemos que los juicios de Dios son demasiado lentos y que nunca nos van a llegar. Bueno, estamos muy errados, estamos muy equivocados en eso. Yo te puedo asegurar que tarde o temprano llegan y son reales. Con esto quiero expresar que el pecado en nuestras vidas en algún momento nos llevará a juicio y puede ser que nos traiga consecuencias devastadoras, no solamente a nosotros, sino en nuestro entorno familiar. El mensaje de esta hora es hablar de un rey, de un hijo de Dios que buscó de alguna u otra forma de agradar a Dios, de agradar al Señor. Desde sus comienzos, un hombre trató de hacer lo posible para agradar al Señor. Trató de hacer lo recto ante el Dios de Israel, ante el Dios creador de todo cuanto existe, aun aquello que no existe. Dios es el creador. La Escritura nos dice que los sucesores después del rey Salomón, que fue su hijo primeramente Roboam y luego su nieto Abián, que fue el papá de Asa, hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Y lo más destacable es que el pueblo, en este caso Judá, hizo lo mismo, por eso después paga las consecuencias y pasa 70 años en la cautividad, donde vino el ejército de Nabucodonosor, destruyó el templo y se llevó a todo. Siendo que Jeremías, aquel profeta llorón, decía que se vuelvan, pero no le hicieron caso. Estos días que estamos pasando, hablamos de Cristo, que Cristo vuelve, que Cristo te ama, que Cristo quiere que tengas una buena manera de vivir en Él para que las consecuencias del pecado no te alcancen. Pero a veces hacemos dentro de la iglesia y lo que no son de la iglesia afuera, oídos sordos y no escuchamos. Pero bueno, el mensaje es hablar. Mi obligación, como dije antes, no es que usted crea, pero sí te tengo que decir que Jesús viene muy pronto y que lo que se habla de Dios y lo que está en la palabra es verdad y se va a cumplir. Luego de la muerte del papá de Asa, Abiam, asciende al trono obviamente su hijo, en este caso Asa, y dice las escrituras que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Observamos en la palabra de Dios que de un abuelo malo,
un padre malo, el Señor levantó otra descendencia. ¿Qué levantó? Algo bueno. Así que usted que está escuchando, si tu papá era malo, tu abuelo era malo, pero usted es bueno, sea hombre o mujer, Dios te levantó a ti para informar a la familia de tus ancestros que Cristo puede hacer cosas buenas en aquellos que escuchan y obedecen su palabra. Y fíjese que Asa podría haber sido un rey malo porque venía de una familia, de una descendencia que hacía lo malo ante los ojos del Señor, pero no fue así. Bendito sea Dios en esta hora. Dios, mi Señor, quiere para esta hora levantar en este tiempo hombres y mujeres reformadores de la gracia de Dios. El Señor en este tiempo que vivimos, tiempo de engaño, de falsedad, de oscuridad, de orgullo, de la vanagloria, como dice ahí el libro que le escribe Pablo a Tito o a Timoteo, bendito uno de los dos, quiere levantar hombres y mujeres llenos de ¿qué? De luz. Hombres y mujeres que pueden marcar una diferencia, cambiar. Sabemos que al mundo no lo vamos a cambiar, pero sí dejar algo que por aquí pasó aquel que era un hijo de Dios y me dejó esta enseñanza. Pasó una hija de Dios y me dejó esto, para que te recuerden el día que no está, que usted hizo lo recto o en lo posible ante los ojos del Señor. Vivimos en un tiempo de apostasía, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el Señor quiere levantar una generación de hombres y mujeres llenos de ¿qué? De fe. Hombres y mujeres con valores para que el que te ve y te escucha diga, en este hombre y en esta mujer hay algo diferente. Por supuesto, el Hijo de Dios y la hija de Dios tiene que predicar con su testimonio. El Hijo de Dios y la hija de Dios predica más todos los días que un siervo los jueves o los miércoles, los domingos, los sábados en un púlpito. Así que usted, varón, mujer, es una carta leída para el mundo. El rey había oído el mensaje de parte de este hombre de Dios que era el profeta Azarías. Y así, Asa, ¿qué va a hacer cuando llega a la capital de Judá? Va a reunir a todo y va a dar una orden, limpiar toda la tierra de Judá y de Benjamín. ¿De qué? De los ídolos de yeso, de madera, de lo que fuera, porque Dios siempre prohibió la idolatría. Él no comparte con nadie su gloria. Él no es yeso, no es madera, no es bronce, no es lo que usted se puede imaginar. Él es un espíritu y dice que 7 ojos contemplan la tierra. Dios es un Dios de amor, sí, perfecto, pero también es un Dios consumidor. Así que no juguemos con el Señor, porque Él es soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Por más que usted se esconda, Él lo ve. Por más que usted está haciendo algo, dicen nadie me ve, pero hay uno que te está viendo. Así, para los creyentes que están del otro lado, tengamos cuidado y cuidémonos de las cosas que hacemos fuera del alcance de la vista humana, pero hay uno que te ve y me ve. Y así Asa comienza una reforma en la tierra de Judá y Benjamín, sacando todo ídolo, todo, nada quedó. Pero faltaba mucho por hacer. Dice las Escrituras que cuando el rey escuchó el mensaje de parte de este varón que vino con este mensaje después que habían ganado la guerra a los etíopes, obviamente no lo ganó él, sino Dios lo ganó, tomó ánimo, se animó, le dio fuerza y quitó automáticamente de la tierra de Judá todo lo que había. Pero hay algo importante en todo esto. Dice que reparó el altar del Señor. Yo no sé cómo está tu altar con el Señor. Yo no sé cómo está tu corazón hoy delante del Señor. Fíjese que Noé, cuando terminó el diluvio, cuando hubo sosiego, cuando las aguas empezaron a irse y empezó a ver la tierra, dice que Noé dio en sacrificio, preparó un altar al Señor. Si seguimos avanzando las Escrituras, Abraham también preparó un altar al Señor. Después de Abraham vino también su hijo Isaac
que también preparó un altar. Después vino Jacob. Cada uno de aquellos hombres de Dios, y por qué no las mujeres, siempre prepararon un altar al Señor. Fíjese que Elías más adelante reúne a todo lo de Israel cuando estaba el malvado Acab junto con su mujer Jezabel. Él reúne a todo Israel y reúne para ver quién era el verdadero Dios y preparó un altar. Yo no sé cómo está tu altar en esta hora delante del Señor. Bendito, quizás tu altar hoy no está dentro de la voluntad del Señor. Acá el rey Asa dice que quitó todas las abominaciones, toda la idolatría, todo aquello que eran hechiceros, brujos, todo, y preparó un altar al Señor. Quizás tu altar, varón, mujer, está descuidado, está abandonada en cuanto a qué, o abandonado en cuanto a una intimidad con el Espíritu Santo. Quizás todavía no te has dado cuenta, hay ídolos en tu corazón y no te dejan hoy por hoy tener una comunión íntima en el aposento alto, allá donde dice, entra en el aposento, cierra la puerta y ahí habla con tu Padre en lo secreto, que Él te va a recompensar en público. A lo mejor te fuiste dejando, fuiste abandonando despacio la casa del Padre. Quizás fuiste como el hijo pródigo. Siempre uso este ejemplo. Le pediste a tu Padre que te reparta los bienes que tú no lo ganaste porque es de tu Padre, pero Él por misericordia te lo dio y vos fuiste y lo malgastaste todo, fuiste regalando todo. Quizás el Señor en su momento te rescató del hoyo de la desesperación, te extendió su mano cuando te estaba hundiendo en el mar, que es símbolo del mundo, te levantó como a Pedro porque te estaba hundiendo, pero tú anduviste en los caminos santos del Señor y después por alguna pruebita dejaste, por alguna pruebita te fuiste abandonando, por alguna prueba fuiste dejándola. Primero vas a dejar la casa de Dios. Después, ya una vez que el diablo te sacó de la casa de Dios, o tu enemigo, bendito sea Dios, o tus caprichos, o porque viste algo que no te gustó dentro de la casa del Señor, yo te puedo asegurar que la iglesia del Señor es un hospital. Ahí vamos todos los enfermos. Nadie es perfecto. Así que no te preocupes por lo aquel o lo otro, o aún tu líder haga. Ora y mira a Jesús. Y quizás eso te fue llevando a enfriarte. Te fuiste enfriando y cuando te diste cuenta ya estaba afuera. Y no querés volver porque vas a decir, si vuelvo, ¿qué dirán de mí? Volvé, hermano, volvé, hermana. No te preocupes por lo que dirán. Siempre el ser humano tiene algo para decir. Lamentablemente dicen cosas malas en lugar de usar eso malo en oración a tu favor. Pero bueno, la naturaleza pecaminosa del ser humano es así. Y de a poquito te fuiste empeorando. Fuiste dejando las alas del Omnipotente, esas alas de protección del Todopoderoso, y fuiste a vivir fuera del amparo del Señor. Fuiste afuera de ese refugio que era la iglesia y empezaste a entrar en una ruina espiritual en tu vida. A lo mejor para esta hora tu vida se encuentra ya literalmente arruinada. ¿Por qué? Primero, porque dejaste a Dios. Segundo, ya quizás estaba en la iglesia y ya lo habías dejado al Señor. Iba para que me vean, pero ya tu corazón estaba afuera. Pero bueno, el mensaje de hoy es, bendito, ¿para qué? Para que Dios te vuelva a levantar, que Dios restaure tu vida, como restauró el pueblo de Judá y de Benjamín de la idolatría. Quizás no hay ídolo en tu corazón de yeso, madera, lo que sea, pero debe haber otros ídolos. Siempre en el corazón del ser humano hay ídolos. Puede haber inmoralidades, puede haber orgullo, puede haber vanagloria. No importa si eres o no creyente, pero puede haber. Quizás entraste en desobediencia
porque dejaste al Señor, ya no lo buscas más como debe ser, y eso te fue llevando a algo que te lleva a la ruina. Pero el mensaje de hoy es para ayudarte. El mensaje de hoy es que hay una oportunidad. El mensaje de hoy para volver a restaurar tu altar delante del Señor, aquel en el cual una vez lo habías exaltado, lo habías alabado, lo habías honrado en su gloria y había todo para él, pero hoy quizás estás en ruina y estás en falta de fe y quizás ya estás frío. Pero aparece el Dios de las oportunidades. Para este tiempo el Señor quiere darnos una nueva oportunidad y hoy te lo está dando a ti. Hoy es tu tiempo, varón, mujer, de una nueva oportunidad. Las escrituras son evidencia de la gran importancia que es reparar, arreglar, restaurar, volver otra vez a la comunión, al altar, rehacer ese altar con el Señor. Cuando el Eterno, el Dios Padre, aquel que creó todas las cosas, aquel que no tiene edad, no tiene límite, Él es eterno, se le apareció a Abraham, él inmediatamente, como dije antes, edificó un altar. Mucho tiempo después, Abraham se fue y se mudó a Betel y vivió allí. Y otra vez en Betel vuelve a edificar otro altar. Luego también lo hace su hijo Isaac allá en Beerseba. Más adelante le tocó a su hijo Jacob, que erigió un altar en Siquem, otro en Betel. Año más adelante ya Moisés, en la batalla que los hebreos le ganaron a los amalecitas y en Redifim, Moisés también edificó un altar. Elías, como dije antes, y teniendo en cuenta, bendito sea, las funciones del altar, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas? Hoy, ¿cómo? Hoy es el tiempo que estamos dedicando a Dios, al Señor. ¿En dónde? Un altar en oración, un altar en la palabra de Dios, ir al templo, no dejando de congregarse, tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con tus seres amados, hermanos y hermanas que oran por ti, que están pidiendo por ti para que vuelvas. Apartarnos en oración, intercediendo unos por otros, buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Reparar para nosotros hoy un altar es estar a solas con el Señor. Por eso Jesús dijo estando en la tierra, más cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar esa oración en público. Tener un altar es apartar un tiempo con el Dios que te ama. Es estar a solas con Él. Tener un tiempo de congregarse, ir a la iglesia, buscar una iglesia donde la palabra de Dios es la autoridad máxima. No sigas al hombre, sigue mejor a Jesús. Él es el amigo que muy pronto se va a festejar aquí en la Argentina, el Día del Amigo. Lamentablemente hay muchos amigos que quizás te han fallado, pero hay un amigo que jamás te va a fallar. Por eso dice, no os llamaréis más siervos, sino amigos. Para que Dios te llame amigo, como le llamó a Abraham, que era su amigo, es algo grandioso. Es algo que no se puede decir con palabras. Ser amigo de Dios. Y Dios en esta hora quiere sanar esas heridas que están en tu corazón, perdonarte, restaurarte, reconciliarte. Y que usted a partir de ser sanado se convierta en un conquistador, una conquistadora para el reino de Dios. Hablarle a otro del gran amor de Dios. Hablarle a otro que todavía hay tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay tiempo para salvarnos. Todavía Jesús no ha regresado. Todavía Jesús está orando por ti para que seas salvo. Muchos creen que todo el mundo va a ser salvo. Bueno, yo te doy una sola cosa, es mentira. Si no, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Para morir
por nuestros pecados en la cruz. Se hubiera quedado arriba y todo el mundo serían salvos. Así que no se deje engañar. O te vas para arriba o te vas para abajo. O vas para el cielo o te vas para el infierno. El infierno no fue creado para el ser humano, sí para Satanás y sus demonios. Pero si Dios se presenta a ti y te dice, hay una salida a través de mi Hijo Jesús, y usted le da la espalda, usted ya literalmente escogió ese camino. Dios no te va a obligar, pero sí te va a poner en tu camino que todavía Jesús salva, Jesús sana, Jesús restaura. Bendito sea Dios en esta hora. Todo cristiano debe tener un altar en su vida. Cuando digo todo cristiano, estoy hablando de un cristiano que tiene una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con el Padre, con el Hijo. Ese es el verdadero cristiano, aquel que dice, yo hablo y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted no le está siguiendo a Jesús, usted no es oveja de Jesús. ¿Por qué? Porque está siguiendo al mundo y las corrientes de este mundo. Dios te ama, varón, Dios te ama, amigo, que estás del otro lado. La pregunta es, ¿cómo está el altar en tu vida hoy? ¿Está tu altar arruinado por la falta de oración, por la falta de comunión con el Señor? Estar arruinado con el Señor, o sea, porque no tenés una comunión con Él, eso hace que otras áreas en tu vida se levanten otro tipo de idolatría. Si tu corazón no ama al Señor, no está primero, hay ese lugar, ese vacío, ese espacio va a ser llenado por otra cosa que podría ser una idolatría, pero no es Jesús. Ahora, si tu corazón está lleno de Dios, date por satisfecho, porque no va a entrar nada que arruine tu vida. Bendito sea. La falta de un altar en nuestras vidas hoy puede traernos confusión, puede traernos turbación, puede traernos dejar al Señor. Cada vez que tenemos un altar, pero no es a Dios, eso va a ir aumentando y el resultado va a ser que no te vas a congregar más, no vas a escuchar más la voz del Espíritu Santo, no te va a importar más por tu salvación. Es más, es un fin de cosas. Por eso hoy es bueno que hagamos como el rey Asa. Una vez que echamos todo lo que nos sirve de nuestras vidas, hagamos un altar. Hagamos ese altar como hizo Elías, hagamos ese altar como hizo Moisés, como hizo Abraham, como hizo Isaac, como hizo Jacob, como hizo Noé. Hagamos ese altar. Bendito sea Dios en esta hora. Si para esta hora en tu vida hay otros altares en el reemplazo del Señor, puede ser que no le estás amando y en lugar de amar al Señor, quizás ha entrado de a poco, quizás no te diste cuenta, vicios, ha entrado ese altar de no tener ganas de buscar a Dios, no estar con la familia. O sea, entra otras prioridades más importantes que el mundo te ofrece, que el mismo enemigo te ofrece, pero te estás olvidando de lo esencial, lo primordial, lo mejor, lo número uno, diría yo, la comunión con el Padre nuestro, con aquel que estás en los cielos. Bendito sea su nombre hoy. Por eso Dios te ofrece hoy que vengas a Él para tener sus beneficios, sus bendiciones. Uno de los mayores problemas que enfrenta el cristiano de cada día es que no levantamos muchas veces el altar a Dios cuando dejamos nuestro lecho, cuando nos levantamos para ir al trabajo, para hacer las necesidades diarias del trabajo, de la familia. Y a veces nos levantamos ni damos gracias por un nuevo día. No damos gracias que estamos vivos. Hay otros que no se despiertan, siguen dormidos y pasan a la eternidad, sea creyente o no lo sea. Las Escrituras dice que usted y quienes hablan, en este caso yo, somos templo del Espíritu Santo. Si usted es un creyente en la fe de Cristo, no se olvide que usted es
templo del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, el cual tenéis a Dios y que no sois vuestro. Tu cuerpo es del Señor, mi cuerpo es del Señor, no es vuestro. Por eso dice, glorificad, dice las Escrituras. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese que tu cuerpo y el mío es de Dios. Estamos hablando de un creyente genuino, un creyente que hoy está caminando en las filas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos, para ir ya en estos minutos que nos quedan, para ir terminando el mensaje? Hay necesidades hoy más que nunca de levantar altar para el Señor. Cuando yo y usted, que está del otro lado, levantamos un altar, es para que habite el Señor en nuestras vidas, para que habite el Espíritu Santo en vuestro corazón. Y de esa forma no vamos a dejar que ese fuego que usted tiene se apague, porque le estaremos agregando ¿qué? Oración, comunión entre los hermanos, leer las Escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios, congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreo, el autor cuando escribió eso. Una sugerencia de este humilde varón hacia usted, un consejo sobre lo que hoy se expone las Escrituras. No descuide, dice, no descuide el don que hay en ti. No descuide ese don que Dios te dio de la oración, de leer la palabra, escuchar mensajes, cantar himno, gozarte, hablar del Señor. Y dice que el rey, volviendo al rey Asa, tan pronto el rey, en este caso, Asa, subió al trono, fue coronado de rey. Lo primero que realizó fue que quitar de Judá y de Benjamín los altares de culto extraño, quebró las imágenes, destruyó los símbolos. Dicho de otra forma, de otra manera, realizó que una limpieza. Dios en estos tiempos que está viviendo la iglesia aquí en la tierra, la iglesia es usted y yo, quienes comparten, somos iglesia, está pidiendo que haya limpieza en nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios. Así que, amado, dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice las Escrituras? Limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De nuestra carne y de espíritu. Perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Por eso Dios nos dice hoy que nos limpiemos de toda contaminación, de la carne y del espíritu, y que busquemos en santidad al Señor. Son muy pocas las familias de Dios que llevan la palabra de Dios a sus casas, a sus seres queridos, a sus seres amados, a sus amigos, a sus trabajos. Obviamente usted no vaya a predicar, pero sí en un lugar que tiene un poquito para almorzar, en esa merienda o en ese desayuno, cuando usted tiene ese break, como decimos acá, en ese corte, usted puede hablar de Jesús. Le puede decir, mira amigo, te veo que estás mal. Tú necesitas salir de esa posición. Hay alguien que te ofrece una salida. Arrepentite de tus pecados. Pedile perdón a Dios. El pecado tiene que confrontar a la persona, porque si no, no se va a dar cuenta. Aquí no se trata de decir, sí, acepto a Jesús y no, de ninguna manera. Hay que declararle que está en pecado. Arrepentite de ese camino que estás llevando. Volvete al Señor
y sé como el hijo pródigo que diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, vuelvo a la casa del Padre, pero no me llaméis más como un hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios, en su amor y misericordia, te sigue dando ese título de hijo y de hija. Así que si estás apartado hoy, que dejaste de congregarte, que hoy estás pasando por tribulación, angustia, a causa de tus caminos que has tomado, no los caminos de Dios, vuélvete al Señor. Tú eres un hijo, eres una hija. Todavía te está esperando ese anillo, esas sandalias nuevas, vestirte nuevamente de lino fino, no con esa ropa andrajosa que tenés malolienta, toda rota, porque el diablo te quiere destruir. Pero Dios te está llamando. Vuelve, vuelve hijo, vuelve hija a los caminos del Señor. Y el rey Asa, para ir finalizando, hizo esa limpieza. Si bien estuvo en sosiego el país por muchos años, pero dice las Escrituras que después vino un vidente y le dijo a Asa que se estaba encaminando mal. ¿Por qué fue y pidió ayuda a los enemigos para vencer a sus propios hermanos? Sacó plata del templo y fue y sobornó al rey de otro pueblo que eran paganos. Y vino el vidente y le dijo, ¿por qué pedís ayuda a los enemigos, aquellos que no aman el nombre de Jesús, para hablar con tu hermano? Y dice que el rey se enojó, se escolarizó, se puso mal, se enojó y puso en la cárcel a ese hombre de Dios. ¿Y qué le pasó a Asa? Le vino una enfermedad a los pies y no consultó al Señor, más bien consultó a los médicos. Yo con esto no quiero decir que usted no vaya a los médicos, vaya, pero ore, vaya al médico, ore. Señor, voy al médico y que sea tu voluntad que ese hombre, esa mujer médico, que hable a través de su boca y me diga lo que tengo. Así que usted ni deje al Señor ni deje los médicos. Aquí Asa, en su orgullo, vanagloria, después de estar tanto tiempo en el reino, que ya tenía todo, había paz, evidentemente, se le volvió la guerra. ¿Por qué? Porque no consultó al Señor, hizo lo que quiso. ¿Y cómo termina el rey Asa? Terminó mal, murió. Así que, si estás en el camino del Señor, que nos guarde de toda vanagloria, de todo orgullo, soberbia. Yo no sé cuánto tiempo estás caminando en los caminos del Señor, pero que Dios nos ayude a no tener soberbia, orgullo, vanagloria, para hacer más que lo demás y dejar al Señor de un lado, de ninguna manera. Dios es soberano en tu vida y en la mía. Siempre hablemos con Dios, porque Él es el que va a derrotar tus enemigos, siempre y cuando que hagamos su voluntad. Fíjese que Él, para ganar la batalla de los etíopes, primero hubo una limpieza. Y gracias a esa limpieza vino la victoria. Si usted está sucio por sus pecados, desobediencia, límpiese primero. De lo contrario no va a haber victoria, porque la victoria nos da el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que el mensaje haya tocado tu corazón, tu conciencia. Mi función es decirte, Cristo viene. No es obligarte, pero sí a decirte, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Si hay pecado en tu vida, pídele perdón a Dios. Si hay desobediencia en tu vida por ídolos que están ocupando tu corazón y no el Señor, pídele perdón. Él es amplio, misericordioso en perdonar. Él está para restaurarnos. Él está para darnos más oportunidades. Estamos en tiempo de gracia. Todavía no vino el fin. Todavía Él dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin. Cada día está el Señor a nuestro lado. Dios te bendiga, varón, mujer. Padre, esta es tu palabra. Hasta aquí, Señor. Que seamos como Asa, Señor, que no limpiemos, Señor, que arraigamos todo aquello que está en nuestro corazón y en nuestra mente, todo aquello que ocupa el primer lugar. En lugar de ese lugar te tiene que ocupar tú. Ama a Dios sobre todas las cosas y lo demás vendrá por añadidura. Primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ama a Dios y Él se va a encargar de derrotar a nuestros enemigos.
No te preocupes por los enemigos, ya están vencidos en el nombre de Jesús. Sí preocuparte, sí me preocupo que Dios esté primero en mi corazón, que Dios esté primero en mi vida y en mi familia. Paz del Señor. Dios te bendiga y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Comparte el mensaje. Cristo viene en algún momento. No sabemos ni el día, ni el mes, ni el año. Pero dijeron los ángeles a los seguidores de Jesús: varones israelitas o galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se está yendo de ustedes, que se está elevando al cielo, Él va a volver. Él fue a preparar morada para ti y para mí, pero Él vuelve por sus hijos. Y esa es la esperanza. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Que hay esperanza en Jesús. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Que todavía Jesús, el Espíritu Santo y el Padre están salvando personas como usted. Paz del Señor y Dios te bendiga una vez más. Dios te bendiga.